filósofo latino afirma que la naturaleza nos ha dado las semillas del conocimiento, mas no el conocimiento mismo. Tácito, historiador romano, afirma que quien se enfada por las críticas reconoce que las tiene merecidas. Y Ernesto Che Guevara nos dice que el conocimiento nos hace responsables. Por lo anterior, es muy importante considerar aspectos teóricos, técnicos, éticos, científicos y de corresponsabilidad, que son componentes esenciales. Por lo anterior, considerar aspectos teóricos, técnicos, científicos y de corresponsabilidad son componentes esenciales de los que callan los dispositivos médicos. Tema de nuestra siguiente conferencia magistral, para quien doy la más cordial bienvenida a la maestra Samantha Rendón Lara. Ella es químico farmacéutico biólogo, cuenta con una maestría en administración de empresas con especialidad en negocios internacionales. Actualmente, Samantha es vicepresidenta de capacitaciones de la sección de dispositivos médicos de Canafarma, además de desempeñarse como directora de asuntos reguladores para México y Latinoamérica. Samantha, bienvenida. Bien, pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, no sé ni siquiera qué hora vayan a transmitir esto. Quiero agradecer muchísimo el que me hayan invitado a participar en este congreso. Para los que no me conocen, voy a hacer un par de anuncios parroquiales. Esta es la primera vez que hago todo este show de darles una plática con cámara nada más. No tengo patiños, no tengo nadie que se ría. Ni mi perro está aquí como para reírse de mí, entonces, pero no hay problema, yo voy a dar la plática con la misma intensidad como si tuviera un público de 450,000 personas. Mi objetivo particular es darles como un breviario cultural con respecto a lo que cae en los dispositivos médicos, porque todos los regulatorios, bueno, en general porque tenemos como un problema. O sea, México tiene como varias partes en un hospital, en una institución, en una fábrica, en donde quieran. Y estas distintas partes tienen un pequeño defecto. El pequeño defecto es que son muy buenas, la mayoría de las veces son muy buenas en lo que hacen, los de ventas son muy buenos en lo que hacen en ventas, los que hacen compras son muy buenos en los que hacen compras, los regulatorios, la verdad, no siempre son muy buenos, pero si yo los capacité, como están ustedes teniendo esta plática, seguramente son muy buenos, modestia aparte. Y todos ellos tienen la penosa mal hábito de que no están integrados. Y como no están integrados, no conocen per se cuáles son como todos los requisitos que tienen que tener. Y eso tiene como varias desventajas. Mi objetivo son ponerles 3 puntos en general, que es lo que callan los dispositivos médicos. Punto número 1, cómo se tienen que generar o cómo se tiene que tener una estructura de sistema de gestión de calidad para la fabricación de dispositivos. 2, qué es lo que tienen que interpretar de la etiqueta en particular. Y 3, cómo podemos verificar que verdaderamente algo que estamos comprando en el mercado tenga o no tenga calidad con respecto a lo que estamos viendo y en particular no sea falsificado, que por ahí me voy a meter en un par de temas. Entonces, ya ahorita que les dije que no soy una persona muy seria, ya lo notaron, etcétera, etcétera, voy a empezar con la parte de buenas prácticas de fabricación únicamente en dispositivos médicos. Si se preguntan, y bueno, y ya todo esto, ¿tú quién eres? Y por ahí me irán a presentar. Ahorita ando de vicepresidenta de capacitación, justamente en la Cámara Nacional de Industria Farmacéutica, en la sección de dispositivos médicos. Llevo 8 años en la mesa directiva, creo que de mujer soy la más chiquita de la mesa directiva, de hombre mi socio es el más chiquito de la mesa directiva, y la intención de ustedes conozcan esto es lo que yo llamo desarrollar el chi interno. Este chi interno que les va a permitir a ustedes tener un pensamiento crítico para poder analizar las cosas sin tener que aprenderse de memoria cosas. Entonces, en sí, si quieren las referencias de todo lo que voy a utilizar de información, ahí está la ley. Si quieren más referencias, ahí están las normas. El chiste es que yo les explique todo este tema. Entonces, me voy a ir a cuál es como el objetivo principal. En sí, la parte de fabricación de dispositivos médicos no solo tiene la parte de fabricación, tiene la parte de fabricación, distribución, pues en general desarrollo, su almacenamiento, y esas son cosas que no siempre ponen atención, o sea, que no lo ven como en un sistema global. De hecho, cierto personaje cuyo nombre permanecerá en el anonimato, pero rima con Fandrés Fanuel, alguna vez comentó que los medicamentos podían distribuirse si la Coca-Cola se podía distribuir, pero no,
porque la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos establece ciertos lineamientos que se tienen que cumplir para poder distribuir tanto medicamentos como dispositivos médicos, cosas que tienen cadena de frío, cosas que no se tienen que incrementar en temperatura a ciertos niveles, etcétera, etcétera. O sea, no es lo mismo manejar aquí en la Ciudad de México un camión que no está refrigerado con pruebas de diagnóstico que manejarlo en Monterrey. Y las pruebas de diagnóstico generalmente están hechas con proteínas. Entonces, literal, es como cocer un huevo. O sea, se van a terminar cociendo, la caducidad va a cambiar. Por eso es importante que veamos como toda esta estructura, todo lo que es la cadena que está contemplada en la 241, en particular para demostrar tres cosas: calidad, seguridad y eficacia. Y siempre les pido que no me cambien el orden de cómo me las dicen, porque es como mi teléfono. Si yo les digo mi teléfono es 553-466-4322, me preguntan como, ¿tu teléfono es 55, 30? No, tengo que decirlo en ese orden: 553-436-4322, si no, no me lo sé. Igual así, calidad, seguridad y eficacia. Y entonces, ¿a mí de qué me sirve hacer esto? ¿Cuál va a ser la estrategia que nosotros vamos a utilizar? ¿Y por qué pongo el mapa del merodeador? En el mapa del merodeador, porque soy fan de Harry Potter, uno puede ver los distintos actores que están en las distintas áreas y pueden ver dónde están o dónde no están y qué tienen que hacer. Esa es la estrategia en seguir un sistema de gestión con respecto a la fabricación de dispositivos médicos. ¿Cómo lo manejamos? Con un sistema de gestión de calidad. El sistema de gestión de calidad, ya todo el mundo sabe cuál es el círculo de Deming, de si hago, comunico, planifico, lidereo, etcétera, etcétera. Pero prácticamente todo lo que tienes que tener como de objetivo es qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer y cómo te vas a asegurar de que no le estén regando. Literal, planear, ejecutar y controlar. Y para todo eso, tú necesitas tener un equipo y tienes que tener varios puntos. La norma, aunque está muy bien hecha, bueno, entre comillas, aunque tiene muchas cosas de ventaja, digamos que te está estableciendo como los puntos básicos que necesitas cubrir, como para poder tener como toda la visión completa de hacia dónde te tienes que ir. Este es un mapita muy bonito que me generó mucha felicidad hacerlo, porque lo ves y dices, no entiendo nada, pero literal, a mí lo único que me importa que ustedes entiendan de este es que empieza con clientes y termina con clientes. ¿Por qué? Porque todo el objetivo es ver una necesidad y generar todo un proceso, sistema, gestión, lo que quieras manejar para proveer un producto, servicio o lo que quieran meter ahí, que resuelva el problema del cliente. Y aquí es en la parte del medio que tiene el cuadrito, no sé si se ve, mire pero voy a suponer que sí. En esta parte del medio es donde ustedes están viendo ventas, compras, producción, diseño, desarrollo y logística. Esa parte es donde a mí, como responsable de todo este proceso, me toca ver cuáles son los puntos críticos que yo tengo que empezar a disminuir y cuestiones de riesgo. Y yo siempre les digo a mis alumnitos, y se los digo a ustedes, cada vez que ustedes tengan cualquier pregunta que tengan que responder en general, mi recomendación es siempre tratenla de llevar seguro, no sé cuál es la respuesta, pero análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque con el análisis de riesgo, si lo hacen bien, pueden resolver prácticamente cualquiera de estos puntos de todo lo que estamos hablando en este cuadro completo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un sistema de gestión? Esto no es lo único que tiene que tener. Digamos que, como dice la ley, los siguientes puntos son enunciativos más no limitativos. Estos son como la generalidad de lo que te establece la norma, pero hay muchísimos más que podrían ustedes tener como en consideración. Un manual de calidad, un sistema de auditorías, la gestión de quejas, el manejo de los productos fuera de especificación, cómo vamos a manejar las desviaciones, cómo vamos a hacer el retiro de un producto, cómo vamos a generar un control de cambios, cuál es el plan maestro de validación, qué demonios es validación, que eso lo vamos a ver ahorita, el monitoreo y la medición del producto, por qué es importante tener ese monitoreo y medición de producto, cuál es la transferencia de tecnología, que yo amo esa parte porque les voy a contar un montón de chismes que no son chismes, pero se los voy a contar así, y gestión de riesgos, que yo estoy en un error aquí. Yo debe haberlo puesto como prácticamente el primero, pero ahorita les voy a explicar por qué no. Control de documentos y devoluciones. Y antes que nada, todo lo que tenemos que entender es hacia dónde queremos llegar y qué queremos resolver. ¿Cuáles eran los 3 puntos que les dije? Sí, seguro, como nadie está viéndome aquí, no tengo nadie me está contestando, entonces voy a fingir que alguien contestó. Calidad, seguridad, eficacia. Ajá, calidad, seguridad y eficacia. Esos 3 puntos son los que yo tengo que resolver. Y para poder hacer eso, generamos un manual de calidad. Y yo siempre les pregunto, ¿quién hace el manual de calidad? ¿Qué es y para qué sirve? Todo mundo, cada vez que yo pregunto esta parte de quién hace el manual de calidad, la primera respuesta es, pues
el responsable sanitario, es más, el departamento de control de calidad, ellos seguramente son los que están haciendo, pues es un manual y es de calidad, pues la calidad depende del departamento de calidad, pues son ellos los que lo hacen. Y yo siempre les digo, ¿neta? ¿Eso es lo que dice la ley? ¿Así lo maneja la farmacopea? Pues no. Por eso les pongo un organigrama de este lado. En general, el manual de calidad realmente lo debería de generar el director general o el gerente general o el CEO, COO, CFO, lo que sea como se llame, o sea, la parte más alta. ¿Por qué? Porque ese manual de calidad tiene más de un punto establecido dentro. Tiene que decir cuál es la estrategia para llegar a un objetivo final. Esa estrategia va a llevar qué tipo de productos vamos a manejar, tiene que llevar cuáles son las áreas que vamos a establecer, si vamos a tener cuántos departamentos, esos departamentos cómo tienen que estar distribuidos. Tiene que tener una parte que es sumamente importante y que la gente no considera. ¿Cuánto me va a costar tener un departamento de qué? ¿Cuánto me va a costar tener a un responsable sanitario? ¿Cuánto me va a costar tener a un investigador que haga desarrollos nuevos? Para eso sirve, para poder generar la estrategia que hablábamos al principio, pero de manera visual. Y aquí les voy a hacer comentarios que no están relacionados con esta plática, pero que de una vez les conviene saberlo. Hay una diferencia importante entre lo que maneja la norma 241, que es la normativa que nos rige aquí en México, con respecto a ISO 13485, que es el ISO de calidad en la fabricación de dispositivos médicos. Sí son complementarias, pero no son complementarias del todo. Entonces, para yo poder cumplir, no sé cómo explicarlo. No, sí sé cómo explicarlo. Digamos que ISO 13485 es un enfoque donde está viendo a nivel un poco más macro y donde está involucrando cuestiones administrativas. Entonces, esta parte de cuestiones administrativas, pues obviamente no permiten, o más bien dicho, permiten ver otro tipo de detalles que no verías en una cuestión donde únicamente estás enfocado a la pura producción. Entonces, lo que te convendría hacer, si vas a hacer eso, es para poder cumplir con un requisito regulatorio de norma 241, a COFEPRIS en particular, digamos que no le interesa cómo vendes, a quién vendes, cuántos clientes vas a tener o cómo vas a manejar tu sistema de cobranzas, porque todo eso es una cuestión administrativa, pero a la ISO 13485 sí le interesa. Entonces, lo que te conviene es, si vas a hacer un sistema de gestión en 241 y tienes un manual de calidad, el manual de calidad no podría estar enfocado como lo maneja ISO 13485, te conviene separarlo en dos. Manual empresarial, donde establezcas todas las cosas administrativas, y manual de calidad, donde establezcas todas las cuestiones de revisión de procesos que sí cumple, y este manual de calidad, sin quitar la parte, o más bien dicho, quitando la parte administrativa, ahora sí se complementa con lo que dice la 241. Y entonces, bueno, ¿qué va a pasar en este manual de calidad? En este manual de calidad vas a establecer cuestiones de auditorías, cómo las vas a manejar, cómo las vas a poner, etcétera, etcétera. Entonces, aquí en el sistema de auditorías, tú tienes que seleccionar a un buen equipo, un equipo que sea un auditor y tener como todos los programas para irlos capacitando y generando auditores internos. Y vas a tener dos tipos de modelos. Vas a tener una auditoría interna y una auditoría externa. ¿Y por qué te interesa tener dos tipos de auditoría? Uno, la externa normalmente puede ser o alguien a quien le pagues porque vaya y verifique tus procesos o directamente el Ministerio de Salud, que en este caso sería COFEPRIS, que va y con el acta de verificación revisa que estés cumpliendo con todos los puntos. Y la auditoría interna, tú tienes tu departamento de auditoría interna, literal, o puedes tener a distintos miembros de otros departamentos que conformen a un grupo de trabajo que sea de auditores y que empiecen a analizar a los demás. ¿Cuál es el defecto más común que hemos visto en el tema de auditorías internas? ¿Para qué lo vamos a negar? Que el chico de ventas y la chica de calidad se están tirando la onda. Todo el mundo lo sabe. No puede ser necesariamente el chico de ventas. También podría ser el chico de almacén que le tira la onda a la de chica de calidad, que para colmo también está coqueteándole con el chico de producción. ¿Y qué es lo que genera eso? No, amiga, no te voy a verificar tan severamente porque siento que te amo. Tú tienes 2 semanas trabajando en esta empresa, ya te gusta esta niña, ya nada más por eso no vas a empezar a verificar las cuestiones de calidad que tienes que revisar. Por eso es importante tratar de buscar a alguien dentro de tu equipo para auditorías internas que sea lo más objetivo posible. Sumamente difícil de hacer. Ya después les recomendaría que si van a empezar a hacer como todo un tema de gestión de calidad, busquen la gente que capaciten o la gente que tengan en sus empresas, les hagan un análisis de personalidad que se llama DISC. Luego platicamos de eso en otra ocasión,
para que puedan ver qué tipo de personalidad y consíganse una C para que haga esas auditorías. Eso se los pongo así a propósito tentador para que después digan, oye, deberíamos invitarla para que nos diga qué es eso del análisis DISC y tal, y me vuelvan a invitar a dar una clase así. Ojalá sea con gente, porque los extraño. Este lugar está muy solo, no hay nadie. Pero bueno, entonces, ¿a quién tienes que hacer tu auditoría? Pues obviamente tienes que hacer tu auditoría de proveedores. Y en los proveedores hay que probar, o más bien dicho, hay que hacer una auditoría como de todo tipo de proveedores. Que esa es una de las cosas que la ISO 13485, que habla de calidad en fabricación de dispositivos médicos, sí hace mucho énfasis, porque ellos te dicen, si tú garantizas que tengas un proceso validado y calificado con tus proveedores, que los estés monitoreando y que estén correctos, entonces pues prácticamente si ellos cumplen con todos los requisitos que tienen que cumplir, entonces tus insumos van a venir con buena calidad. De la misma manera, si tú verificas a quién te está prestando servicios, pues entonces esos servicios van a ser servicios de calidad. Y ahí tienes que hacer un análisis de cuáles son servicios que son servicios en general como de análisis o servicios de algún tipo de proveeduría como transporte, logística o lo que sea, o críticos. Y en cuestiones críticas, voy a poner un ejemplo, porque los dispositivos médicos hay miles, millones de millones. Entonces voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si tú eres un fabricante que genera gasas y de esas gasas van a ir esterilizadas, pero tú no tienes un equipo de esterilización? Entonces tú contratas a un proveedor de servicios que te va a hacer el proceso de esterilización. En una gasa estéril, ¿la esterilización será crítica? Ah, pues dijo, Michi me dice que sí. Por lo tanto, yo tengo que garantizar y verificar que ese servicio y ese proveedor esté cumpliendo con todo lo que con todo lo que tendría que cumplir, y la manera de cumplir o la manera de verificar que cumple es literal haciendo una auditoría externa. ¿Cómo vamos a manejar la gestión de quejas? Fíjense que las quejas tienen ahí todo un detallito como más grande. Las quejas, si las llamamos como quejas, uno podría establecer que pueden ser con cuestiones de calidad, cuestiones de manejo del equipo, etcétera, etcétera. Pero las quejas tiene como nombre, y más bien dicho, es importante saber que esas quejas tienen otro nombre oculto que pocas veces conocemos y que a la gente que no es del área regulatoria, que no trabaja o no conoce tan a detalle todo este tema de la legislación, no entiende per se. Pero cambiémosle el nombre. Quejas y tecnovigilancia, en teoría, deberían de ser una misma. Ahí, a la persona, o más bien dicho, a la unidad de tecnovigilancia, que es la unidad que va a estar investigando qué es lo que pasa con el dispositivo médico, una vez que lo pones en condiciones normales y naturales, y además en condiciones normales y naturales en México, donde somos especialistas en resolver problemas como que un Volkswagen funcione con una media de mujer, literal, que tengas un dispositivo médico que esté siendo utilizado fuera de las especificaciones que generó el fabricante o que se le esté dando un uso, no voy a decir distinto, porque bien podría estar con respecto a la intención de uso, pero en contra de las recomendaciones del fabricante, como utilizar un equipo de un solo uso 2, 3, 4, 10 veces. Pero eso aquí en México jamás pasa. Entonces, ese tipo de quejas están directamente relacionadas con esa investigación que tendría que hacer un departamento de tecnovigilancia. Entonces, aquí es importante poder hacer este análisis de, ¿es una queja que está dada por cuestión de calidad o es una queja que está dada por cuestión de manejo? Y aquí es donde yo hago una pregunta muy bonita, que como no tengo gente, también voy a inventar que alguien alrededor de mí va a hacerlo. Y como no tengo aquí representantes, entonces voy a utilizar en este instante, con un calcetín, porque no tengo nada mejor que hacer, este va a ser mi compañero para responder mis propias preguntas. Entonces, uno hace como preguntas básicas. ¿Sabías, calcetín, que el café soluble genera embolias? Sí, es correcto. ¿Y sabes por qué genera embolias? Porque gente se le ocurrió utilizar el café soluble, molerlo un poco, agarrarlo y hacerle literal, como si ese café soluble hubiese sido cocaína. Obviamente, un café soluble que está introduciéndose por la fosa nasal va a poder generar una embolia. ¿Eso significa que el café soluble realmente genera embolias? Pues no, obviamente no. Si utilizaras el café soluble con agüita, como vienen las instrucciones, porque por eso pongo por gente como ellos, el shampoo tiene instrucciones, entonces no generarías
un problema de una embolia. Obviamente, durante el análisis de riesgo de las personas que hicieron el desarrollo del café soluble, pensaron que esto iba a pasar, porque jamás se imaginaron que alguien lo iba a utilizar como si fuera cocaína. Por eso es importante hacer este análisis de si la queja es una queja de calidad o de manejo. Entonces, bueno, eso lo vamos a manejar como gestión de quejas. Este registro de quejas es sumamente importante que tengan, en el caso de dispositivos médicos, nombre, número de serie, lote, toda la información como si fueran ustedes Sherlock Holmes, toda la información que necesitan obtener y tener para poder dar una resolución correcta y poder seguir o darle seguimiento a esto. ¿Qué cantidad estuvo involucrada? ¿Cuál fue el motivo? El nombre de dirección de quién está generando la queja para poder después darle un seguimiento. ¿Cuál va a ser el resultado de la investigación? Y determinar si fue una cuestión de calidad, entonces revisar en todo mi sistema de gestión de calidad cómo lo puedo prevenir, lo vamos a ver más adelante, que se va a llamar capas. Y si es una cuestión de manejo, entonces, aunque diga que no, sí va a pasar, ni modo, medio te lavas las manos, porque no es mi responsabilidad si alguien no sigue las instrucciones de uso correctamente como vienen en el manual. Ahora, ustedes hagan un ejercicio de introspección y digan, ¿cuántas veces verdaderamente he leído el manual y he decidido, voy a hacer lo que dice el manual? Yo soy fan de leer los manuales, sobre todo porque me he encontrado en un par de ellos como errorcitos de ortografía y otras cosas. Había uno muy bonito que decía, mójese las manos antes de conectar. Notoriamente es un error, pero creo que lo reporté por ahí. Ahí después les contaré qué pasó con ese. ¿Cuál es la diferencia entonces? O más bien dicho, ¿qué es lo que va a pasar con ese producto que tiene una queja? Pues con ese producto que tiene una queja vamos a poder determinar si ese producto, ¿por qué llegó a tener a estar fuera de especificación o ser un producto no conforme? Y para hacer primero un análisis, primero tendremos que decir qué es una especificación. Una especificación es un valor, el que ustedes quieran poner. Si yo digo que esta blusita, camisa o como sea, polo, tiene que ser de un color, mi especificación es, el color es negro. Si yo digo que esto tiene que tener un logo bordado, entonces tengo que decir, la especificación es que sea legible. Si no es legible, si no es negra, si no, entonces ese producto ya no está conforme al estándar que yo estoy literal haciendo o colocando y entonces pues está haciendo un producto no conforme. Y ahí es donde podemos aplicar las 5 R's. Cualquiera de estos 5 R's, antes de poder llegar a ella, yo necesito hacer una investigación para poder determinar cuál fue la causa raíz. Y yo soy fan, y ya soy del norte de Veracruz, no me gusta decir groserías, pero voy a decir, tengo por ahí un post-it en mi oficina donde dice, por dejo, no es una causa raíz para determinar un problema. Porque les prometo que en algunas de las capas que me han presentado, sí me han puesto como, no, pues porque me distraje, en dejo fue que... Sí, pero esa no es la causa raíz, literal. Esta situación de causa raíz es la que me permite ver qué fue lo que falló dentro de todos mis controles y qué puedo hacer al respecto. Y ahí tengo un reacondicionado o producto recuperado o producto reprocesado o producto retrabajado o en su último de caso, un producto rechazado. En el caso de un producto rechazado, pues ese producto literal ya se va a ir a destrucción, ya no va a haber manera de utilizarlo de ninguna otra, o sí, ya no va a haber manera de utilizarlo en nada. Ok, me voy a ir a la siguiente. Oh, ya piqué mal. Bien. Yo amo en general esta imagen, porque casi siempre lo que yo noto de este tipo de imágenes, por ejemplo, es que así manejan, o sea, esto es lo que pasa cuando el equipo de producción se entera de que va a tener que empezar a hacer un proceso adicional. De todos los procesos de las 5 R's que mencionamos, o un retrabajo, o un rechazo, o un reproceso, o un lo que sea. ¿Por qué? Porque eso va a generar tiempos adicionales, a veces que se tienen que quedar dentro de planta, o el meter controles, o el generar desviaciones. Y las desviaciones las vamos a ver más adelante cuando hablemos un poquito de capas, porque las desviaciones todo el mundo las odia. Por eso yo les digo que, pues justo aquí están las capas. Las desviaciones son cualquier cosa que no esté planificada, cualquier cambio, cualquier error, ese tipo de cosas van a generar una desviación. ¿Y qué significa capa? Capa es una acción correctiva o acción preventiva, nada más que lo ponen en inglés, literal, correction action, prevention action. ¿Y eso a qué me va a servir? ¿Para qué me va a servir? Uno, yo lo digo siempre de la misma manera. La capa es
¿Cómo puedo evitar cagarla? ¿Y qué puedo hacer si ya la cagué? Sí, ya sé que suena feo, pero literal, eso es literal, para eso son las capas. ¿Cómo lo puedo evitar y qué hago si ya lo hice? Y aquí, ¿cuál es lo más importante que se tiene que verificar? Si eso que estás proponiendo es efectivo. Si lo que estoy proponiendo es efectivo, entonces le puedo dar todo un seguimiento y empezar a verificar si todas las acciones que yo implementé, ya sea preventivas o correctivas, funcionaron. Y si funcionaron, maravilloso, se acabó el problema. Nada más hay que hacer las desviaciones. Esta es como uno de mis cositos favoritos de cómo definiría yo una acción correctiva, acción preventiva. Amo este video, porque además prácticamente veo a todos los que trabajan en mi planta, al principio, ya no porque ahora son una chulada, haciendo este tipo de cosas. Acción preventiva, acción correctiva. Hizo la acción correctiva, lo sacó de donde lo tenía que sacar, pero como no realizó una preventiva para que el borrego no fuera a cagarla otra vez, ahí tenemos el resultado. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tengo ya un producto fuera de especificación? Es muy probable que si el producto no cumple con los procesos de calidad y yo ya hice una investigación y si es un tema que no es de manejo, sino directamente de calidad, yo tenga que hacer un retiro de mercado. Y el retiro de mercado es un dolor de cabeza, porque no voy a decir las otras expresiones. ¿Por qué? Porque en general nosotros manejamos productos que son productos de insumos para la salud, donde tú tienes un CEDIS o un centro de distribución, el fabricante lo manda a ese centro de distribución y ese centro de distribución arregla su propia logística y van y lo distribuyen en distintas zonas. A muchos centros de distribución tienen buenos controles y pueden decir, a fulanita Pérez le vendí 2 piezas, a Penganito Rodríguez le vendí 7 piezas y al IMSS le vendí 12 piezas. Perfecto, medio sabes dónde están. Pero yo no sé si sabían, y si no, les cuento un chisme maravilloso. En la central de abastos existe una sección de central de abastos farmacéutica y de insumos para la salud, en donde venden todas esas farmacias bebés, como Farmacia de Jesús del Niño de Santo Niño de Atocha, donde no son como ni Farmacia de San Pablo, ni del Ahorro, ni de las grandes, donde ellos van y se surten, es literal, en estas centrales de abasto. Y alguien dígame si la gente de la central de abasto está teniendo un control con respecto a el número de lote o las piezas a lo mejor las piezas en nota. Sí, le vendí 10. ¿A quién? No sé. Llegó, preguntó precio, me dijo, te las compro, las metí en una bolsa, se las entregué, le di una nota de crédito, una nota, se acabó, párale de contar. No anoté lote, no anoté dirección, no sé ni siquiera si esa bolsa de mercado se va a terminar yendo en camión, pecero, Uber, BMW, lo que sea. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si yo de repente como fabricante en esta investigación noto que hay un error de calidad y que tengo que hacer un retiro del mercado? ¿Cómo le hago para encontrar al de la farmacia del Santo Niño de Atocha que compró en una, pues literal, en la central de abastos? Esto, la parte de abajo, del hacer la conciliación entre lo que distribuí con respecto a lo que recuperé, está cañón. ¿Por qué? O sea, no tanto porque yo quiera hacer o no hacer una logística, no tanto porque tenga que invertir dinero en que vayan. O sea, hay que recordar que todo lo que nosotros hacemos, sí es cierto que es un negocio, sí es cierto que vamos a ganar dinero, sí es cierto que todo es maravilloso, pero realmente la intención y el objetivo de todos los dispositivos médicos es ayudar a la vida de un paciente. Y entonces, si yo sé que algo de calidad puede poner en riesgo a ese paciente, a mí, me duele el corazón de pensar, caray, no sé si, voy a exagerar, si fuese un tema de dudo que alguien vaya a comprar un marcapasos en la central de abastos, pero vamos a suponer que lo hicieran, a mí me daría muchísima sensación de si yo fuera responsable sanitario de una empresa que genera marcapasos, es decir, chin, compraron un marcapasos que yo sé que tienen una falla de control de calidad, probablemente ya maté a alguien por este tipo de conciliación. Bueno, y además es importante que en general, o sea, hasta una prueba de embarazo debería decir, chin, esta niña ya creyó que no estaba embarazada porque yo hice una prueba de embarazo que no cumplió con calidad, la vendí en la central de abastos y no la pude recuperar. Control de cambios. Los cambios son maravillosos. Cuando yo empecé a trabajar donde ahora trabajo y de donde soy socia y amo todo lo que hago, yo me sentí como Buzz Lightyear. Todos los cambios que quise implementar y todos los chicos de documentación me odiaron con odio jarocho. De todas maneras gané porque al fin y al cabo yo mando, ¿no? Pero
O sea, pero deberían de ver todo el tipo de cambios que se me ocurrió implementar. Y luego se me ocurrieron así cosas que después de que las analizábamos, todo lo que yo estaba diciendo era una verdadera nejada. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo muy buenas ideas, pero yo no soy la que está dentro de producción, yo no soy la que trabaja directamente con el producto. Es un poquito como en los hospitales, o sea, sí, el médico puede tener una idea maravillosa, pero el médico no es el que está todo el tiempo en contacto con el paciente, es la enfermera. Y si la enfermera es la que está en contacto con el paciente, yo soy de la opinión de que el médico tendría que solicitar la opinión de la persona que directamente está trabajando con ella todo el tiempo. De la misma manera, en una fábrica, en una fábrica, la persona que está tomando las decisiones, que en este caso sería yo como el líder de toda la gente, yo tendría que pedir la opinión de la gente de producción. Por eso pongo hasta abajo que debería de ser un grupo técnico integrado por por todos los departamentos que están relacionados e involucrados con esto. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, ¿por qué no hacemos esto? Y de repente me dicen, no puedo hacer eso porque me genera un cambio en esto, me genera un cambio en esto, me afecta calidad en esto y además interrumpo el procedimiento de este otro departamento. Y esas son cosas que se tienen que tener en cuenta. Y aquí un cambio que no está planificado va a ser una desviación. Y en general todas las desviaciones a la gente no les gusta porque generar toda la investigación para poder realizar la acción correctiva, la acción preventiva y sobre todo la parte más difícil que es el investigar cuál es la causa raíz, es un dolor de cabeza y por eso la gente nunca quiere hacerlo o en general no les gusta hacerlo. El plan maestro de validación un poco para eso sirve, porque lo que hace es que te dice cuáles son las actividades que vas a tener o realizar y vas a definir a detalles todos los procesos que están involucrados para poder decir cómo deberían de operar los equipos, cómo debería ser tu proceso, cuáles son las cosas que tendrías que considerar. Y yo amo poner cuestiones de memes porque los memes en general, como los clichés, por algo son ciertos, porque se repiten continuamente. Aquí tenía una imagen bonita, pero desapareció, no pasa nada. Una cuestión de calibración va a ser de dos maneras, o con un patrón primario o con un patrón secundario. El patrón primario es directamente cuando haces una medición contra el estándar más riguroso, el estándar, digamos que de oro, que literal, por ejemplo, para el kilo, antes ya no es ahora, pero para el kilo era creo que era como, no voy a decir un lingote porque no sé cuánto pesa un lingote, pero era una pieza de oro de exactamente 1 kilo que está protegida en un ambiente acá con argón alrededor para que nunca se oxide y tal y bla, bla, bla. Y el secundario es literal decir, ¿cuánto mides? No sé, pues lo que mide Samantha más 2 metros, ¿no? Entonces, eso es un patrón secundario donde tengo un comparativo con algo que no es directamente el patrón primario. Y acá hay una cosa muy interesante con respecto a la calificación y la validación. Uno, la validación, y si Alpizar me escucha, que espero que algún día tenga yo el fortunio de que ella vea alguna de mis pláticas, va a saber que todas las veces que yo hablo de este tema, todas las veces la cito y digo, como diría Santa Alpizar, mi maestra de la Facultad de Química, no se te puede olvidar nunca, así como el Padre Nuestro, no puedes decir como Padre Nuestro que estás, ¿dónde estabas? Nunca se te puede olvidar la definición de validación. Evidencia documental de que el proceso es consistente. Me voy a tapar los ojitos y se las voy a volver a decir. Evidencia documental de que el proceso es consistente, para que no crean que estaba leyéndola. Literal, esa evidencia documental de que el proceso es consistente, lo único que es ir juntando todos los documentos de cuando haces una hipótesis, empiezas a realizar, a hacer la investigación de tu hipótesis y tienes los resultados primeros, los resultados segundos, terceros, cuarto, quinto, sexto, todos esos resultados los juntas y todos esos resultados en conjunto son la evidencia. La tienes que tener documentada con buenas prácticas de documentación y si todos ellos te dicen que lo que estás haciendo lo estás haciendo correctamente, entonces tu proceso es consistente. La calificación, a diferencia de la validación, está hecho con respecto a los equipos. Y literal lo que significa es que quieres que tu equipo funcione para lo que funciona. No sé si se han puesto a ver últimamente los videos ahora de los nuevos teléfonos y tal. Yo ya no puedo con ellos. O sea, en general, un teléfono celular es en estricta teoría, para lo único que tenía que servir era para hacer llamadas, ¿no? Pero ahora tú verificas que funcione o sea, si yo dijera, pues mi teléfono funciona para lo que quiero que funcione, pues sí, puedo hacer una llamada y se acabó. Pero ahora ya tienes
que puedes jugar videojuegos, que puede ser como una computadora bebé, que puedes medir cosas, etcétera, etcétera. Entonces, realmente lo que tú quieres verificar con una calificación de un equipo es que el equipo funcione para lo que quieres que funcione. Y la calificación de un equipo tiene 4 partes. Bueno, ahorita voy a ver las 4 partes. La verificación. Verificación es literal un listado interno que tú vas a definir como un checklist en donde lo único que vas a hacer es empezar a marcar continuamente si esas características que tú quieres analizar se están cumpliendo. Esa lista de verificación, ¿qué es lo que tiene que contener? Lo que tú determines. ¿Qué vas a determinar tú? Lo que tu chi interno te mencione en conjunto con toda la gente con la que estás trabajando. Porque literal, yo podría decir, pues a mí me interesa que se le revise que sea de este color, que tenga esto, que no tenga esto, que cumpla con estas características. Oye, ¿y ya revisaste si se tiene que conectar a la luz? Si no tiene que conectarse a la luz, si el voltaje de la luz es correcto, eso tendrías que ponerlo, pero es algo que a lo mejor yo no pensé y alguien más de mi equipo estaría pensando. Entonces, ahora sí, les digo, en la parte de la calificación de los equipos, tenemos 3 puntos en particular. Los puntos en particular que son, más bien dicho, no los puntos. Las partes de este tipo de cosas son la calificación de diseño, que es, ese diseño es qué es lo que yo quiero que haga ese equipo que estoy comprando, de tal forma que tiene que cumplir con las necesidades del usuario. La instalación, pues este equipo dice que tiene que estar instalado en este tamaño de espacio, con este tipo de electricidad, etcétera, etcétera, que opere correctamente, que tenga y que funcione con respecto a lo que te está diciendo el manual de operación y que después de eso funcione como quieres que funcione, ya que lo estás utilizando. Entonces, aquí yo les tengo lo voy a hacer mucho más rápido porque no tengo aquí quien participe conmigo, pero como tenemos a Miquel Cetín que puede participar conmigo perfectamente, 100 fabricantes dijeron las respuestas más populares. ¿Cuáles son las fallas principales? Paso número 1, falta de evidencia. La falta de evidencia. Que no tengas las evidencias continuas, les acabo de decir que la validación era la evidencia documental de que el proceso es consistente. De 100 empresas a las que yo he visitado, 35 siempre han dicho que la primera falla para ese tipo de temas es la falta de evidencia. La segunda, mala planeación. Mala planeación. ¿Por qué? Porque la planeación está involucrando el dinero que tiene que invertir la dirección general con respecto a todo lo demás y a veces no se hacen los presupuestos como se tendrían que hacer, no se especifica bien cuándo se tienen que hacer, entonces las calibraciones no se programaron correctamente, no se pagaron y por eso tienes una falla en este proceso de validación porque no pudiste hacer la calibración. Entonces ya tienes ahí una falla completa en tu plan de validación. Mantenimiento correctivo. Ese está cañón. Sí es cierto, Calcetín, está muy cañón. ¿Por qué el mantenimiento correctivo? Porque muchas veces la mayoría de las empresas tratan de hacer un mantenimiento preventivo, pero hay cosas que de repente no se pueden prever y cuando algo falla, te interrumpe todo tu proceso. Y la interrupción de un proceso, lo dijimos, un cambio que no está planificado es una desviación. Y eso altera tu proceso, tu plan maestro de validación. Instrumentos mal calibrados o calibrados. La parte de la calibración es que parece ridículo, pero es carísimo calibrar las cosas. Por eso también está involucrado con la falta de planeación, porque tener una calibración, sobre todo si ya quieres tener con la certificación de EMA y toda la cosa, sale sumamente caro. Entonces tú tienes que verificar que tus instrumentos estén calibrados para que 1 centímetro verdaderamente sea 1 centímetro. Y por último, cambios en el proceso. Claro, porque los cambios en el proceso, lo acabamos de decir, un cambio que no está planificado, literal es un cambio que va a generar una desviación porque no está dentro del proyecto completo o dentro del plan de validación. Estos errores, es lo que les comentaba, están contemplados en costos, que debería estar en el manual de calidad, que debería ser hecho por la persona de más alto rango y que tiene que estar considerado en la planeación. Y yo siempre voy a culpar a mantenimiento porque, al fin y al cabo, no es cierto, no, generalmente me culpo a mí porque yo no lo consideré. Control de documental, literal, por eso a Mike Wazowski le hacían tanto énfasis en que se tienen que mantener los documentos controlados, porque también tenemos otras 100 preguntas que ahora será calcetín, pero del otro lado, porque pues, esta es la derecha, entonces ahora será calcetín izquierdo. Calcetín izquierdo dice que la primera, falta de firmas. No tienen idea las veces que me ha pasado que los documentos llegan conmigo y se les ha olvidado firmar lo que sea. Es más, cuando yo trabajaba en Cofepris, uno de los errorcillos que a mí me dio más risa fue cuando regresaron un registro sanitario
el usuario porque se les olvidó firmar el registro sanitario al, literal, el comisionado de autorización sanitaria, pues ese registro sin firma no sirve de nada. Si ellos lo viven, si Cofepris lo vive, en una planta también lo podemos vivir. Llenado incorrecto de formatos. Llenado incorrecto de formatos. ¿Por qué? Porque a la gente le da flojera llenar los formatos conforme a los procedimientos normalizados de operación. Es más, muchas veces cuando te ponen cuando vas a algún lugar y tienes que llenar como tu nombre, que a qué persona a la que visitas, motivo, etcétera, etcétera. Fíjense algún día en la libreta cómo está llenado. Y si eso está llenado así, ahora imagínense un formato o una bitácora que tienen que llenar 4,700 veces cada vez que lo utilizan. Obviamente va a estar más llenado. Cancelación de datos. La cancelación de datos está directamente relacionada con las buenas prácticas de documentación, en donde, aunque parezca que no, ya hay mucha gente que raya como completamente para que no se vea el error que cometieron, en vez de hacer la cancelación correcta, que nada más es una línea donde ponen la fecha, la firma y ponen el dato correcto al lado. Y yo siempre cuento esta historia, creo que me estoy tardando de más, pero ni modo, se las voy a contar. De alguna vez que yo vino uno de los chicos e iba a ir a la tiendita y preguntó a todos, oigan, ¿qué van a querer? ¿Qué les pido? ¿Qué tal? Y entonces yo pedí, ¿me traes una coca cero? Y entonces anotó Coca Light y yo, no, Light no, cero. Literal, se estaba anotando la lista de todo lo que estábamos pidiendo en la mano. Y en la mano canceló, firmó y puso Coca cero. El día en el que yo vi que su mano de la lista de lo que iba a ir a comprar a la tiendita estaba cancelado con buenas prácticas de documentación, dije, lo he logrado. Lo estoy haciendo bien. Me enorgullezco de ellos. Y así fue. Ok, entonces cancelación de datos es uno de los puntos adicionales. El siguiente, cantidades de insumos. ¿Se acuerdan de lo que les acabo de comentar con respecto a la conciliación que tengo que tener de lo que está distribuido con respecto a lo que está recuperado? Ok, semi tiene que ver, pero no tiene nada que ver. Porque en esta, más bien dicho, tiene que ser las cantidades de insumos de lo que yo solicité de materias primas con respecto a lo que fabriqué. ¿Y por qué es importante que haga match? Porque a veces cuando están mal hechas estas solicitudes, entonces pueden llegar a utilizar merma, que es sobrante o producto que no es de la mejor calidad, con tal de completar lo que llegue a pasar. Estoy poniendo ejemplos que son muy radicales. Primero Dios, no pasa nunca. Al menos conmigo nunca ha pasado, pero sí los he visto pasar. Por eso los pongo como ejemplos. Formatos incorrectos. No tienen idea del número de veces que hasta para pedir permiso para faltar me traen un formato que no tiene absolutamente nada que ver. Y es importante tener esto porque en sí, recordemos que todo un sistema de gestión de calidad va a tener que tener su evidencia de que todo tu sistema tiene procesos que son consistentes, o sea, que están validados. Y para eso tú tienes que tener toda la evidencia y esa evidencia tiene que estar en los formatos y de preferencia en los formatos correctos. Ok, entonces, monitoreo y medición del producto, eso justo es un poco lo que platicábamos de la tecnovigilancia, es ver y hacer un análisis de qué es lo que está pasando con el producto ya que está en el mercado o en general, cómo está en cuestiones de calidad, cómo está en cuestiones de caducidades, cómo está en todo tipo de estas cuestiones, eso se tiene que hacer con el monitoreo y con la medición del producto. Los procedimientos normalizados de operación, los odiaba de inicio porque hacerlos es una monserga y se odia con odio jarocho, pero la verdad es que he descubierto que la mejor manera de evitar que existan problemas es dar prácticamente recetas de cocina. Si tú haces un procedimiento normalizado de operación para lo que quieras y te aseguras de que la persona que está haciendo ese proceso lo siga al pie de la letra, la probabilidad de que se equivoque es menor. Y ahora, por ejemplo, en mis nuevos procedimientos, que en general se tiene que tener, pero se los pongo como tip, ahora estoy robándole una idea a Vips y a McDonald's y a todos estos de comida rápida, donde ellos ponen imágenes visuales de cómo se tendría que ver la hamburguesa antes de salir al mercado. Y literal, ahora lo que yo estoy haciendo es poner cómo se tiene que ver una prueba, cómo se tiene que ver un producto antes de salir al mercado. ¿Por qué? Porque de esta manera reduzco el que, está mal que lo esté diciendo así, el que la gente que está trabajando en el área de producción tenga su propio criterio. Literal, no tiene por qué tener el criterio, tiene que agarrarlo, compararlo y decir, oh, sí se parece a ese, sí pasa, perfecto. Ya con eso me evito muchos problemas.
La transferencia de tecnología yo la amo. El ejemplo que estoy poniendo, las servilletas, no es un ejemplo real, pero por ahí tengo un ejemplo real de uno de los investigadores que ahora ya tenemos un caso de éxito, que de hecho tiene registros sanitarios, un agente de diagnóstico, hace una chulada de cosas, que literal la idea amaneció durante creo que era desayuno o cena, no me acuerdo cuál, en una servilleta. Y guardaron la servilleta porque después llegaron conmigo a decir, queremos hacer esto. Y yo, sí, está maravilloso que quieran hacer eso, pero la transferencia de tecnología tiene que tener todo un proceso documentado. Y yo les voy a dar una recomendación que a lo mejor no es el punto de esta presentación, pero de todas maneras se los doy. Si ustedes tienen a alguien que sea absolutamente brillante con respecto al desarrollo de productos nuevos o de procesos, bueno, no de procesos, de productos nuevos, pónganle un escribano al lado, alguien que sea después platicaremos de eso, que sea lameloide, o sea, nerd, y que le guste anotar y poner detallitos. Si ustedes juntan a alguien etéreo y creativo con alguien que le guste anotar, idea ganadora, porque se van a asegurar de que siempre tengan toda la documentación necesaria para poder hacer una buena transferencia de tecnología. Y aquí viene la hora de las preguntas, pero supongo que no voy a tener preguntas. Les tengo que poner, no sé cómo hacerlo, porque voy a tener que dejar de compartir un segundo. No sé si ya dejé de compartir, para poder enseñarles cómo tendrían que hacer ustedes la verificación de un proyecto de Marbete, porque dentro de las cosas que yo les acabo de explicar, les dije que quería explicarles esto y quería explicarles cómo se hacía la revisión de un Marbete. Pero no lo encuentro. Bueno, no importa, se los puedo contar sin tener que presentárselos, porque la verdad es que hasta la presentación no tiene sentido. Nada más que... aquí estoy. Perfecto. ¿Qué es lo que tendrían que revisar ustedes en un dispositivo? Es más, lo puedo hacer y como esta es mi clase y ya estoy a punto de acabar y así les puedo presumir mi rompecabezas y tal. Aquí tenemos un dispositivo médico. Bien, ya con eso podemos hacer todo. ¿Qué es lo que yo necesito verificar con este dispositivo médico? Lo que se tiene que revisar en la etiqueta son varios puntos importantes. Ahí tienen que ustedes utilizar un poco su chi interno. El chi interno les va a decir cuáles son las partes que tendría que yo revisar. Si este producto fuera estéril, entonces tendría que revisar que dentro de la etiqueta me diga cuál es el tipo de esterilización que utilizaron para este producto en particular. En el caso de esto, tiene que como son guantes de exploración, tienen que tener un registro sanitario. Entonces, en algún lugar de esto deberían de tener el registro sanitario. No lo tienen. Ahí les voy a decir después que no vamos a poner marcas para no denunciar y decir quién es, pero tendría que tener el número de registro sanitario. ¿Por qué es importante verificar que los dispositivos médicos que ustedes están adquiriendo tengan la parte del registro sanitario? Porque ustedes pueden garantizar, si tienen un número de registro sanitario, que la autoridad sanitaria ya tomó toda la información documental e hizo esta verificación de lo que yo les acabo de contar, de todo el sistema de gestión de calidad completo, de tal forma que eso me da una cierta garantía de que ese dispositivo médico fue generado o hecho bajo este sistema de control de calidad. Y se acuerdan que en ese dibujo yo les puse al principio clientes y clientes. Ok, estos clientes al inicio vieron esta necesidad. Ellos resolvieron la necesidad con su sistema de gestión de calidad y al final tienen una satisfacción del cliente, que esa satisfacción del cliente, para nosotros que estamos directamente involucrados en insumos para la salud, lo que tenemos que verificar es que la persona que está utilizando ese dispositivo médico no se ponga en riesgo. ¿Cómo lo vamos a verificar? Por revisar que en la etiqueta literal tenga el número de registro sanitario. Si no tiene número de registro sanitario, antes de que digan, esto es ilegal, porque bien podría yo decir esto de esto, hay que revisar cuál es la unidad de venta. La unidad de venta de bien podría ser una caja o que ellos vendan una caja más grande con 13 cajas y la caja más grande con 13 cajas sea la que tenga la contraetiqueta que trae toda la información de quién es el fabricante, quién es el distribuidor, el número de lote, el número de registro sanitario, cuáles son las condiciones de almacenamiento, si es estéril o no es estéril, y que va a tener las leyendas de precaución como si fuera estéril, no se utilice si tiene señales de haber sufrido ruptura previa. Obviamente ya no sería estéril. Me parece que con eso me pasé por 8 minutos, pero no es tanto.
concluyo como toda esta parte. Agradecemos la conferencia magistral de la maestra Samantha.
Hola, ¿qué tal? Las infecciones adquiridas en el hospital son uno de los desafíos de la salud pública más importantes a los que se enfrentan los sistemas de salud en todo el mundo. Riesgos de un mal funcionamiento del dispositivo de segunda mano durante una cirugía o procedimiento invasivo o la atención en terapia intensiva. Por ejemplo, el desprendimiento de catéteres en el torrente sanguíneo. No existe una garantía absoluta de que el material reprocesado tendrá los mismos resultados que el dispositivo original. El tema que a continuación se presenta es consentimiento informado para el reuso de los dispositivos médicos, a cargo de la doctora en bioética Isabel Morales. También cuenta con maestría en calidad y es profesora titular de la carrera de enfermería en la Universidad de Zacatecas. La dejamos con ustedes. Me es grato saludarles. Primero que nada, quiero agradecer a la Asociación Mexicana de Profesionales en Esterilización y al Consejo Mexicano de Profesionales en Esterilización y en especial a su líder, a nuestra líder, la maestra Fabiola Casas, que es un honor que me haya invitado a participar en este maravilloso congreso, 15º Congreso Internacional de Esterilización y Desinfección Hospitalaria, contexto profesional de la esterilización. Asimismo, quiero saludar y agradecer a su gran equipo de colaboradores y también saludo a los ponentes que vienen de distintas partes del planeta. Sean bienvenidos a nuestro país, a México. Igualmente saludo a todos, a todas, nuestros colegas profesionales de la enfermería y de otras profesiones que nos acompañan y que asisten a tan significativo evento de este año. En esta ocasión, pues va a corresponder hablar sobre un tema, pues controversial, se puede decir, y se trata de la importancia del consentimiento informado en el reuso de dispositivos médicos de un solo uso. Mi nombre es María Isabel Morales Hernández y es un gran honor estar con ustedes para desarrollar un poco este tema tan importante. Los tópicos que veremos en esta presentación, en este momento, será el concepto del consentimiento informado, que en lo sucesivo llamaremos CI, la definición del consentimiento informado, los antecedentes del consentimiento informado, el marco normativo y factores que limitan el consentimiento informado, la relación del consentimiento informado con el reuso de dispositivos médicos de un solo uso en el enfoque bioético. Y pues trataremos una conclusión. Quiero invitarles a hacer una pequeña reflexión con esta expresión de un estudioso. Y nos dice: con cada decisión que tomamos, nos transformamos en lo que somos. Ellas constituyen la vida que elegimos y de esa forma somos lo que pensamos, lo que elegimos pensar y lo que elegimos hacer. Erich Fromm. Y entonces vemos el concepto, cómo hemos estado viendo el concepto del consentimiento informado. Pues lo vemos como un documento jurídico que sin él no se pueden realizar procedimientos en el caso de la atención hospitalaria, por ejemplo. También lo vemos como es un proceso donde se refleja la calidad de relación entre médico-paciente. Asimismo, lo vemos como el promotor. En el consentimiento informado se promueve la autonomía del paciente y el derecho a ser informado. Algo muy importante del consentimiento informado es que no es un formato ni un solo acto, sino un proceso. Y es lo que vamos a tratar de
desarrollar, de desgajar lo que contiene todo el consentimiento informado. El consentimiento informado, en su definición encontramos las siguientes. Es el proceso de comunicación entre el profesional, personal sanitario y o investigador, y el enfermo que culmina en la decisión respecto de una intervención concreta. En esta parte quiero hacer una aclaración. El consentimiento informado, pues en última instancia, en los últimos años, hemos estado viendo como parte de la investigación. Es decir, no se tendrá un consentimiento informado si el paciente o la persona no acepta estar o participar en una investigación. Aunque, pues el consentimiento informado en sí es la explicación a un paciente atento y mentalmente competente sobre la naturaleza de su enfermedad. Asimismo, el balance que existe entre los efectos de la misma y el riesgo de los procedimientos de diagnóstico y tratamiento recomendados para a continuación solicitarle su aprobación para ser sometido a esos procedimientos. Es muy importante destacar también que de lo que voy a hablar en lo sucesivo será el consentimiento informado, pero en el ámbito de la práctica médica. Y la práctica médica pues incluye a todos los profesionales de la salud, equipo que integra en una institución la atención a nuestros pacientes. Entonces, para tratar a nuestros pacientes, para atender a nuestros pacientes, pues se requiere de tener esa relación, ese diálogo, ese encuentro serio, formal, afable, ¿verdad? Lleno de empatía, lleno de comprensión para estar y tratar, entender al paciente. Entonces, el consentimiento informado viene desde la práctica médica. Anteriormente se trataba de una manera paternalista, porque el médico decía y decidía lo que se le iba a realizar al paciente en su atención. Entonces, hoy, en estos últimos tiempos, todo esto ha sido transformado y se ha estado transformando en donde el médico no es el obligado único para dar atención y tampoco tiene la obligación de curar, sino que el médico proporciona o trae los medios para procurar esa curación, ¿sí? Se deja de ver el médico como el que cura, ¿verdad? Y al profesional de enfermería, pues se sigue viendo como aquel que participa en ese proceso de recuperación de la salud del paciente. Y entonces esos medios que hace llegar el médico son para obtener esos resultados, ese bienestar, esa satisfacción finalmente de la atención al paciente. Por lo tanto, ha pasado de ser de modo paternalista a una situación de toma de decisiones compartidas. Entonces, el consentimiento informado es básico en la atención del paciente de inicio, durante todo ese proceso que se estará con el paciente atendiéndolo el tiempo que sea necesario. Los antecedentes del consentimiento informado, vamos a mencionar algunos desde los códigos internacionales. El Código de Nuremberg, surgido desde 1947, la Declaración de Helsinki. Voy a hacer una breve mención sobre el Código de Nuremberg. Es el texto en el que se plantearon cuestiones muy iniciales de seguridad de los pacientes en la atención clínica. Luego de varios años de intentos internacionales por hacer visibles los retos que aún se enfrentan en materia de seguridad del paciente y en reconocimiento a un tema prioritario de ética y seguridad global en el área de la salud pública.
Entonces, bueno, este código de Nuremberg destaca los principios de atención del paciente en respeto a su dignidad. En la Declaración de Helsinki, por la Asociación Médica Mundial en el año de 1964, es entendida no solo como un documento internacional para los médicos, sino también como una expresión de continuidad de la moral universalista de los derechos humanos originada en el Código de Nuremberg y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Código de los Derechos del Paciente de la Asociación Norteamericana de Hospitales, de ahí es donde surge el consentimiento informado y establecido como Carta de los Derechos de los Pacientes. En el informe Belmont, que se publica en el año de 1978-1979, se destacan 3 principios éticos que son respeto por las personas, la autonomía y la justicia. El principio de autonomía incorpora 2 convicciones éticas. La primera es que los individuos deberían ser tratados como entes autónomos, y en la segunda que las personas cuya autonomía está disminuida debe ser objeto de protección. Y en este código, en este informe Belmont, se hace referencia a la práctica médica, denominando esta como las intervenciones diseñadas para acentuar y fortalecer el bienestar del paciente con expectativas razonables y favorables. Y también tenemos la Declaración de los Derechos de los Pacientes, y de aquí surge la Asociación Médica Mundial, donde establece los derechos de los pacientes que hasta ahora conocemos y son vigentes. Dentro del marco normativo nos vamos a referir pues a lo que corresponde a nuestro país. Así, por ejemplo, tenemos en la Ley General de Salud, en el capítulo 4, que se refiere a los usuarios de los servicios de salud y participación de la comunidad, en su artículo 51 bis y artículo 51 bis 2 y artículo 51 bis 3, habla principalmente de que los usuarios tienen derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen cuando se trate de la atención de los usuarios originarios de pueblo y comunidades indígenas. Estos tendrán derecho a tener también y obtener la información necesaria en su lengua. Entonces, estos códigos, este marco normativo es el que sustenta, pues, que desde ahí se establece la obligatoriedad. Se tiene que señalar así como la obligatoriedad de dar o de hacer ese consentimiento informado como ese proceso que se hace en esta relación médico-paciente. Es todo un proceso y no se trata solamente de un documento que se le da al paciente y se dice, firme aquí porque si no, no le puedo hacer lo que le vamos a hacer. Generalmente andamos corriendo, ¿verdad? O se anda corriendo porque al paciente no se le dio el consentimiento o no ha firmado el consentimiento. Entonces, en el momento en que no firme el consentimiento, pues se hace ver que no está aceptando los tratamientos y entonces se puede convertir en una situación legal, ¿sí? En el artículo 60, que se señala en esta Ley General de Salud, también se establece que el paciente puede denunciar todo hecho o acto de omisión que represente un riesgo o provoque un daño a la salud de la población. Tenemos también el título 3 bis del capítulo 9, los derechos y obligaciones de los usuarios. Y en el capítulo 9 se establece el artículo 77 bis
fracción 37. En esta, pues, también se establece lo relacionado con el consentimiento informado. Así, por ejemplo, en la fracción 5 se dice: recibir información clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de la atención de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen. Y en la fracción 8, por ejemplo, donde el paciente tiene libertad de decidir sobre su atención. En la fracción 9 se establece que el paciente puede o no otorgar su consentimiento válidamente informado y también a rechazar tratamientos o procedimientos. En la fracción 9 se establece que el paciente debe ser tratado con confidencialidad. Y en la fracción 11 es contar con facilidades para detener para obtener más bien una segunda opinión. En la fracción 12 se trata de que debe recibir atención médica de urgencias. Entonces, vean cómo este contenido del marco normativo se establece perfectamente que la atención del paciente que deba ser con calidad tendrá que ser a partir del consentimiento informado. El consentimiento informado tiene sus elementos. Son elementos que bien establecidos, que el médico está preparado para decidir, para transmitir esa información, incluso también para dosificar, se puede decir, que sí se le puede decir al paciente, que no se le puede decir todavía. Toda esa parte de la toma de decisiones y también la manera en cómo presentar la información al paciente, pues el médico y los profesionales de la salud deberían de estar muy preparados en ello. Pero lo que vemos es algo diferente, algo que se ha estado dejando de lado porque se ha atendido más las cuestiones técnicas y las cuestiones biológicas y se está olvidando de esa situación, de la actitud, de esa situación humana que se le debe dar al paciente, de tener ese encuentro humano entre dos personas que, aunque tienen diferente tal vez en conocimiento y a lo mejor jerarquía, pues son dos seres humanos iguales. Los elementos del consentimiento informado son los elementos informativos y este es el principal. Aquí se establece la naturaleza y el objetivo del procedimiento que se le realizará al paciente o de los procedimientos. También se establece o se le da cuenta al paciente de los riesgos que pueden suceder o que puede haber. Los riesgos es todo aquello que se puede presentar aunque todavía no está ahí, ¿verdad? Es un riesgo latente, no está ahí, pero sabemos que puede ser. Entonces, el médico le informa de los riesgos de ese procedimiento, de los riesgos de todo lo que se va a realizar. También sobre los beneficios, de los beneficios que va a obtener, que va a comprender en los procedimientos que se le realicen. Y desde luego también tienen que contener las alternativas y las opciones que puede el paciente elegir de acuerdo a su situación que está viviendo. Entonces, teniendo toda esa información, es que el paciente puede ir decidiendo, puede ir viendo, puede incluso conocerse, porque en esta parte es que ya va cambiando aquello que el paciente llegaba y le decía al médico: lo que usted diga, lo que usted ordene, lo que usted crea conveniente que se haga. Ahora no.
Toda esa información es importante para que el paciente se conozca y sepa de su situación y pueda decidir libremente, ¿sí? Entonces, luego del elemento de la información viene el elemento de la capacidad. ¿A qué se refiere esta? Es la capacidad de recibir información, de entenderla, de comprenderla, pero también de apreciar las consecuencias y finalmente tomar una decisión. ¿O no, verdad? Entonces, el otro elemento, pues, concluye en la voluntad, que significa que, pues, va a dar la autorización, y esto se nota también, o se le da el nombre de asentimiento. Entonces, el consentimiento informado, con todos estos pasos, con todos estos elementos, pues viene a ser una relación de empatía, una relación de entendimiento, de orientación, de comprensión y de ayuda, en este caso de ayuda mutua, porque también los pacientes tienen algunas obligaciones, ¿sí? Entonces, no es esto solamente una situación del médico, sino también del paciente, incluso también del resto del equipo que participa en la atención del paciente. El equipo multidisciplinario, que puede ser desde a partir del médico, el personal de enfermería, personal de psicología, laboratorio, etc. Los objetivos del consentimiento informado, principalmente reconocer y respetar el derecho de autonomía de los pacientes. También el de promover la participación del paciente en su proceso de autorización en salud, lo que significa que comparte responsabilidades y asume riesgos. Y en este punto, en este objetivo, es a lo que me he estado refiriendo anteriormente, donde se establece una corresponsabilidad. Ya no es solamente la responsabilidad del médico, sino que es compartida toda esta responsabilidad. Si hay un solo diálogo, si hay ese encuentro respetuoso entre dos personas, entonces se va a obtener unas responsabilidades compartidas y un mejor entendimiento en cuanto a la situación de lo que va a hacer el médico y de lo que el paciente va a sentir, va a recibir en su proceso de recuperación de salud. Otro objetivo es optimizar esa relación del equipo médico-paciente. ¿Cuáles son los factores que limitan el consentimiento informado? Pues primeramente la información insuficiente. Cuando no se tiene la adecuada información, pues se van a crear dudas, se van a crear incertidumbres, y eso es una limitante para llevar a cabo la atención de recuperación de los pacientes. También otro factor que limita el consentimiento informado es el exceso de información. Y es lo que yo decía anteriormente. Aquí el profesional de la salud debe estar capacitado para saber cuándo, en qué momento, qué decir al paciente. También el uso de términos desconocidos y poco claros. El uso de términos de muchos tecnicismos que no todos los pacientes o muchas veces no comprendemos, ¿verdad? Entonces, eso también limita un adecuado consentimiento informado. La información desorganizada y también la cultura del médico y el paciente. También otro limitante es el personal médico sobrecargado de trabajo. Cuando se tiene muchísimo trabajo en el hospital, que eso es muy común ver, pues no se lleva a cabo adecuadamente el consentimiento informado. Otro punto que se limitó el tiempo es que en las instituciones de salud ya se limitó el tiempo de consulta, de atención a los pacientes, y eso debilita este consentimiento informado y llevar esa relación de
de empatía para la recuperación del paciente y por lo tanto no se da una calidad en la institución y en este paso de la atención del paciente. También la forma de presentar la información, cómo se le explica al paciente, cuánto tiempo se le da para comprender y también las diferencias lingüísticas. Ahora bien, vamos a la parte, pues, importante, ¿verdad? Con el tema, desde el inicio del tema, ¿qué pasa con el consentimiento informado y el reuso de dispositivos médicos de un solo uso? Si aquí ya está normado que se debe de dar una información clara, precisa al paciente sobre los procedimientos que se le van a realizar en su atención. Y entonces encontramos pues las debilidades, que es ahí donde decimos que no se le dice todo al paciente, porque si se le dijera todo, entonces decidiría, o tal vez decidiría que no le realizaran el procedimiento. Por ejemplo, el médico le dice acaso que en la cirugía que va a ser intervenido, los instrumentos o el dispositivo, o si es un prótesis o lo que sea que se le vaya a aplicar, ya fue utilizado en otro paciente, o que este fue reprocesado y es un dispositivo que solamente está designado y establecido desde su fabricación para que sea utilizado una sola vez, pero pues que como es necesario y pues nada más tiene eso y eso es con lo que lo va a atender. Yo no he visto que se le diga la verdad en ese sentido en el reuso de los dispositivos médicos de un solo uso en la atención al paciente. Por lo que es importante establecer y saber qué es el reuso. Significa volver a usar o reciclar. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que es someter un material usado a un proceso para ser utilizado nuevamente. El reproceso de dispositivos médicos comprende las fases para transformar un dispositivo reusable de uso único en un producto listo para un nuevo uso. Incluye pues que se tiene que hacer un lavado, una evaluación funcional, la desinfección o reesterilización, reempaque rotulado y esterilización final. Es una práctica que, a través de los años, ha tomado fuerza en las diferentes áreas de salud. Sin embargo, para realizar este proceso hay que enfocarse tanto en el bienestar de los pacientes como en el entorno del ambiente. Entonces, aquí es donde aplicamos esta situación de la conciencia, ¿verdad? Y de decirle al paciente lo que debe de saber. ¿Ustedes consideran que el paciente no debería saber que con lo que lo van a atender son productos o son insumos o son materiales o son instrumentos que no son confiables? Entonces, aquí es donde empieza la situación a tomar importancia en el consentimiento informado desde el aspecto bioético, porque la bioética es ética aplicada. ¿Cómo nos estamos portando o cómo se está comportando el profesional médico? Y hablo en equipo, no solamente es el médico, de informarle al paciente completamente de qué manera se le va a atender. No solamente es decirle, le voy a realizar este procedimiento o como una curación, o le voy a dar este medicamento va a tener este efecto. Los pacientes de ahora están mucho más informados y desean que se les diga todo. O también
piden, dígame solamente esta parte, quiero saber esto, y es también parte del respeto hacia el paciente. Entonces, bueno, esta cuestión del reuso de los dispositivos médicos, pues también tiene normatividades. Y en el caso de nuestro país, está una norma en la que se establece el uso de los dispositivos de un solo uso. Pero depende, quien la regula, pues es la COFEPRIS y no está así algo muy preciso, no hay algo muy preciso. Entonces, lo que se ve comúnmente es que la institución reprocesa su instrumental, sus dispositivos, incluso el propio médico llega con el dispositivo y dice, esterilíceme este instrumental o esto que voy a usar. Y esa es una práctica común. El consentimiento informado y el reuso de dispositivos médicos de un solo uso desde el enfoque bioético. Y vamos a ver su contenido. Por ejemplo, en la parte ética vemos que se refiere al usufructo de los beneficios económicos. También está aquí la información y el consentimiento del paciente y responsabilidad que contrae el profesional médico o de enfermería cuando se toma la decisión del reuso. Significa aquí que se le debe de decir al paciente lo que se va a utilizar en su intervención, en el caso de que sea una intervención quirúrgica o si es un procedimiento invasivo, lo que se va a realizar, por ejemplo, laparoscopía, y que ese dispositivo médico sea usado solamente con él, ¿sí? Entonces, nosotros vemos otras prácticas por el exceso de trabajo, por el exceso de pacientes y solamente se tiene un solo dispositivo para los estudios de este tipo. Y ese es el aspecto ético. Vamos a ver en el aspecto legal. ¿Qué es lo que pasa? En el aspecto legal, todo eso que se omite, que no se le dice al paciente, se puede convertir en incidentes, en eventos adversos, o si el dispositivo es la causa de dicho evento, la responsabilidad recae en quien tomó la decisión de reprocesar y usar el dispositivo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el profesional de la salud hace eso? Esto también tiene que ver mucho con las autoridades hospitalarias, las autoridades encargadas de disponer todo lo necesario para la atención de los pacientes, para la atención de toda persona, porque es un derecho. La salud es un derecho. Por lo tanto, la atención debe ser con estos aspectos, con este fortalecimiento, atendido de manera ética, de manera humana y desde luego respetando en todo momento la dignidad del paciente, su autonomía y ese derecho que es la atención de la salud. Estudios realizados por la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos de América, la FDA, sobre el reprocesamiento de dispositivos para un solo uso concluye que aunque el reprocesamiento puede ser factible, dependiendo del dispositivo o los dispositivos, es difícil y peligroso y considera que no es una práctica segura y efectiva. Los problemas identificados en el reuso de dispositivo de un solo uso están muy latentes. Uno de ellos es la posibilidad, desde el riesgo y la posibilidad de la infección, la imposibilidad de limpieza o desinfección completa del dispositivo, los residuos químicos del agente desinfectantes en el dispositivo
el cambio en las propiedades químicas y físicas de los materiales por la exposición a los agentes químicos y las fallas mecánicas y eléctricas de los dispositivos. La reacción de las endotoxinas y el proceso de esterilización puede no desactivar las toxinas y también la no eliminación de los priones. Si el dispositivo está fabricado y está especificado ahí en sus indicaciones que es solamente de un solo uso, ¿por qué no se deja de un solo uso? Sabemos que anteriormente se reusa por cuestiones económicas, ¿eh? Y por cuestiones también de proteger el medio ambiente. Pero lo más importante son estos problemas ya identificados. Todas las instituciones tienen sus departamentos de epidemiología. Estas unidades, estos profesionales que están en este servicio, son los encargados de vigilar y de detectar las problemáticas, los eventos adversos, todo lo que ocurre dentro de una institución de salud, dentro de un hospital. Pero muchas veces estos servicios, estos profesionales se ven obligados a ocultar información. Entonces, siempre refieren que la problemática o los obstáculos o la falta de apoyo, pues ocurre en las autoridades, porque no se ve el interés y la mejora del paciente. Y el paciente también puede llegar a sentir que se ve solo como les interesa, no les interesa su bienestar, sino que solo interesa verse como un objeto. Entonces, es muy importante tener y atender estas partes de ética y de la atención del derecho y de los derechos de los pacientes. Y también tiene que ver con las obligaciones del profesional o los profesionales de la salud y también con la obligación de la institución, que debe atender, pues para lo que dijo que iba a atender, la salud de las personas, de los pacientes, de las personas que finalmente ahí van como clientes, pero que esperan calidad, esperan recuperar su salud, no esperan lo contrario. Nadie espera lo contrario. Entonces aquí la importancia entre el consentimiento informado y el reuso de los dispositivos médicos de un solo uso es que el médico y el cuerpo auxiliar, es decir, todos los demás profesionales de la salud, están obligados moral y legalmente a informar al paciente qué instrumentos, qué equipos, qué insumos se utilizarán en el proceso de su atención. Incluso, pues los productos están etiquetados, están identificados como tales. Entonces, si al paciente se le dice eso y el paciente está de acuerdo que se le realice su procedimiento a pesar de todo eso, pues bueno, ya es una aceptación y ya es una responsabilidad mutua. Pero si el profesional de la salud sabe que puede traer riesgos, puede incluso traer lo que nosotros conocemos como un evento adverso que prolongará su estancia, que pondrá en peligro su vida, pues yo segurísima estoy que no, o todos creemos que no aceptaría la atención del paciente. Por eso es muy necesario, y he escuchado a muchos especialistas hablar de este punto, sobre todo a bioeticistas, que es necesario que el profesional médico, y me refiero a todo el equipo que atiende al paciente, se forme en bioética, se forme en esta parte del respeto a los derechos de los pacientes y también conozca la normatividad, porque todo lo que nosotros realizamos, todo lo que realiza todo el profesional de salud, médico, enfermería, químico, todo es sobre evidencia científica, pero también sobre normas oficiales mexicanas
se lleva a cabo la atención de nuestros pacientes. Y si se omiten esas normas, si se omiten si se hacen actos contrarios al derecho que tienen los pacientes, entonces se está incurriendo en delitos. Por eso es muy importante que se establezca bien esa normatividad y se respete. Si se va a rehusar un dispositivo médico, pues que sea por organismos que están certificados para estandarizar estos dispositivos. Que lleve esa regulación quienes son los más capacitados para ello. Y aquí es donde reviste esa importancia. Aquí encontramos el enfoque bioético necesario en los profesionales de la salud, necesario en nuestras instituciones, necesario en la formación de los profesionales de la salud y quienes atiendan a los pacientes, porque nuestros pacientes ahora exigen y están más informados. No es que quieran estar más informados, están más informados. Muchas veces solamente van con el médico nada más para confirmar lo que tiene, lo que leyó, lo que pudo investigar. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos hace todavía más seguros a los profesionales de la salud? Pues el conocimiento, pero sobre todo, que es muy necesario actuar con ética, actuar con ese apego bioético, tener esa conciencia plena de lo que se realiza o de lo que merece una persona que está siendo atendida en el hospital, que tiene derechos como lo tiene cualquier otro ser humano, cualquier ciudadano, como yo, como todos, que tenemos derecho a una atención y a una atención de calidad para recuperar la salud, si tenemos que ir al hospital. Entonces, ahí está la normatividad, ahí están las evidencias, ahí están los resultados del reuso de los dispositivos médicos de un solo uso. Por eso es muy importante que sigamos en esta formación de la bioética. Es lo que nos va a dar esa facilidad y ese gusto todavía más por la atención de la salud y a lo que nos debemos los profesionales de la salud. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos con gusto, por ayudar al otro, porque es el otro un ser humano igual a mí. Yo no creo que un médico que atiende a una persona no piense primero que puede ser él, pueda ponerse en su lugar, ¿verdad? Y entonces atenderlo en consecuencia. Y pues aquí tenemos esta relación del consentimiento informado con el reuso de los dispositivos médicos de un solo uso. Esa obligatoriedad y llevar a cabo bien ese proceso y que se cumpla el derecho que tienen los pacientes en la atención de salud. También existen excepciones en el consentimiento informado. ¿Cuándo no se puede llevar a cabo el consentimiento informado? Pues cuando los pacientes voluntariamente renuncian o transfieren la autoridad para la toma de decisiones al médico o a otra persona, que se le dice a un tercero. También cuando hay un tratamiento de emergencia, aquí no se puede pedir ni se le puede dar un consentimiento informado porque es una atención de emergencia. No vamos a dejar de atender porque para todo profesional de la salud lo primero es la vida. Entonces no le va a decir, no, pues como no le di o no tiene un consentimiento informado, no se le va a atender. No, porque también está normado que las personas tienen derecho a ser tratados en sus emergencias.
Tampoco se aplicará a personas incapaces, ¿verdad? Personas que no deciden por sí mismas y decidir y entender el consentimiento informado. También en casos en los cuales la revelación de la información causaría daño al paciente. A esto se le llama el privilegio terapéutico. Es decir, que si se sabe que al paciente se le puede provocar más daño enterándose de su situación, entonces se tendrá un tratamiento especial a ese paciente y no se aplicará este proceso de consentimiento informado. También cuando existe grave riesgo para la salud pública y en un imperativo legal o judicial. Los beneficios de un buen consentimiento informado. Primero, se mejora la relación médico-paciente a través de la comunicación, se fortalece la salud mental, la resolución de síntomas, el nivel de funcionamiento, los resultados de las medidas fisiológicas y el control del dolor, como se destaca en un estudio de Stewart. En otro análisis elaborado por Schultz y Wan, se mostró que suministrar información acerca de lo que el paciente sentiría y de lo que se le haría en el transcurso de procedimientos difíciles y dolorosos consistentemente reduce los resentimientos, el dolor y el estrés. También los pacientes que buscan activamente información no necesariamente desean tomar la decisión de cuál opción de tratamiento elegir. Algunos, en especial los mayores o que están gravemente enfermos, se muestran dispuestos a seguir las recomendaciones médicas. ¿Sí? Entonces, este proceso de consentimiento informado, este diálogo, este encuentro, esta relación empática entre el profesional médico y el paciente, pues es esencial para el consentimiento informado. Desde luego que habrá más confianza, habrá más disponibilidad, las responsabilidades serán mutuas, porque pues así como el paciente tiene derechos, también tiene algunas obligaciones, ¿verdad? Como por ejemplo la de tomarse el tratamiento que se ha prescrito, aplicarse el tratamiento que esté prescrito, porque si se le da un tratamiento y no lo toca, pues entonces, ¿dónde va a estar su mejora? ¿Cómo va? Ahí también podría ser o se puede ocultar información, pero por parte del paciente. Entonces, el consentimiento informado es este proceso de encuentro mutuo entre el profesional médico y el paciente, la persona que está siendo atendida para la recuperación de su salud. Como conclusión, tenemos que el consentimiento informado es el reconocimiento de que cuanto se haga con el enfermo debe realizarse después de que éste haya prestado su permiso o asentimiento, mismo que deriva en una información completa, comprensible, de diagnóstico, pronóstico y tratamientos alternativos existentes, además de la verdadera decisión libre del paciente. Y esto se establece en la Carta de los Derechos Humanos de la Asociación Norteamericana Hospitalaria. Así también, el consentimiento informado es la relación entre el profesional de la medicina y el paciente, y debe verse como ese encuentro singular que se inicia con el relato de la situación del paciente y que continúa con la atención activa, el diálogo, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, buscando la cura o el alivio de la enfermedad. Y pues aquí tenemos la bibliografía en la que consultamos para expresar o compartir este trabajo y esta importante temática que como es el reuso de los dispositivos médicos de un solo uso desde el enfoque bioético. Muchísimas gracias por su atención y pues estoy a sus órdenes.
Reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos seguir contando con su amable participación, doctora Morales.